está. Si crees por fe en el Salvador, salvación tendrás en él. Aleluya, el Señor triunfó, a la muerte le venció. Aleluya, Él nos redimió. Aleluya, por la cruz. Aleluya, el Señor triunfó, a la muerte le venció. Aleluya, Él nos redimió. Aleluya, por la cruz. Aleluya, por la cruz. Aleluya, por la cruz. Muy buenas tardes, hermanos, y saludos desde Texas. El día de ayer olvidé felicitar al pastor Alejandro Ramírez por su cumpleaños. Pastor, muchas felicidades, y a toda la iglesia que lo estuvo felicitando y dándole regalos. Fue una bendición poder ver eso, hermanos. Yo sé que el Señor ha bendecido grandemente a la Iglesia Bautista Montevarim por medio del pastor Ramírez y su familia. Quiero también felicitar a todos los que han estado participando en el seminario de música, y especialmente a los hermanos que nos han estado escuchando y que me han enviado mensajes que Dios ha trabajado a través de los mensajes, y yo espero que Dios siga obrando en nuestros corazones en esta noche. Si tienen ahí sus Biblias, les invito a buscar en la Biblia el libro de Jonás, capítulo número 2. Jonás, capítulo número 2. Como les mencionaba el día de ayer, mi deseo es compartir con ustedes algo del libro de Jonás. El capítulo que vamos a leer es un canto escrito por Jonás al Señor. Jonás, capítulo número 2. Si me pueden seguir, por favor, hermanos, voy a leer este capítulo. Entonces oró Jonás a Jehová su Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder predicar una vez más. Yo ruego, Señor, que por favor hables a nuestros corazones, y Señor, que el mensaje que has puesto sobre mi corazón sea de bendición a mis hermanos como ha sido para mí. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Al comienzo del libro de Jonás encontramos a un profeta. El profeta, el varón de Dios que Dios estaba usando en medio del pueblo de Israel. Y este conocido profeta recibe una encomienda de Dios muy importante. Él sería el primer judío para salir más allá del pueblo de Israel con el mensaje de la salvación de Dios, con un mensaje de Dios para otro pueblo, para un pueblo pagano, un mensaje urgente de arrepentimiento y de no arrepentirse, que serían destruidos por la mano poderosa de Dios. Jonás pensó erróneamente que podría evitar hacer lo que Dios le había enviado a hacer si tan solo él se alejara de la presencia de Dios. Y bueno, como ustedes saben,
él baja a Jope, encuentra una nave, paga la tarifa, se sube en esa nave y va saliendo hacia Tarsis. Ahora, hoy día no sabemos exactamente dónde es Tarsis. Es posible que haya sido en la costa sur de España, o bien podría haber sido la costa norte de Noráfrica. No sabemos exactamente en qué lugar se encontraba esa ciudad. Hay un debate sobre eso, pero lo que sí sabemos es que era lejos de Israel. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo número 1 que él buscaba huir de la presencia de Jehová Dios. Hermanos, qué horror y qué error tan grande. Dios ya sabía de antemano que su siervo se negaría a obedecerlo. Y por eso Dios preparó en su misericordia todas las cosas necesarias para cambiar el corazón de Jonás. Por ejemplo, Dios preparó un gran viento. Dios preparó un gran pez. Dios preparó una gran experiencia para Jonás. A veces nosotros somos renuentes a obedecer la voluntad de Dios y Dios tiene que llamarnos la atención para que hagamos lo que debemos hacer. Pero al estudiar el libro de Jonás, nos encontramos con un hombre que tiene un cambio de corazón. Un hombre que después toma decisiones correctas y que Dios lo usó de una manera muy grande. De tal manera que Dios pudo usar a Jonás como antes posiblemente no habría sido posible. Tristemente, el capítulo 4 de Jonás nos enseña a un hombre grandemente usado por Dios que revertió a su forma anterior de ser. Pero me gustaría mostrarle aquí en este capítulo una gran verdad. Y esto es que nuestras actitudes son más importantes que nuestras habilidades. El día de hoy vamos a ver algunas actitudes que permiten que Dios nos use. Actitudes que permiten que Dios nos use. En el capítulo número 1 de Jonás, estas actitudes no estaban presentes. Fue necesario que Jonás llegara a ser echado en la mar para poder tener un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de actitud. Dios quiere que todos sus hijos tengan estas mismas actitudes para que Él nos pueda usar. El primer cambio y esa primera actitud que vemos en Jonás es arrepentimiento. Oh, hermanos, el arrepentimiento es muy importante. De hecho, de los 8 versículos de esta oración, del versículo 2 al versículo 9, 8 de los versículos tienen que ver con el arrepentimiento. 8 de 9 versículos. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El libro de Hechos capítulo 3, versículo número 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Isaías capítulo 55 y versículo número 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Aquí vemos que esta oración, hecha por Jonás desde el vientre de un gran pez, después de algo de tiempo, no sabemos exactamente en qué momento comenzó Jonás a orar. Sabemos que él estuvo en el vientre de ese pez por 3 días y 3 noches. Pero yo creo que él pasó algo de tiempo para poder llegar a estas conclusiones
para poder llegar a cambiar esa actitud en cuanto al arrepentimiento, en cuanto a su pecado. Él se arrepintió. A veces nosotros, hermanos, ante el mundo parecemos estar bien. Ante otros, nosotros parecemos ser los mejores cristianos. Ante otros, nosotros somos un varón de Dios o una dama del Señor. Pero la verdad es que tenemos una triste batalla con el pecado y estamos perdiendo la batalla. Así fue con Jonás. Muchos del pueblo de Israel, cuando hablaban acerca de Jonás o cuando pensaban acerca de Jonás, habrían dicho: pues claro, este hombre es un gran varón, es un hombre que Dios ha usado, un gran profeta. ¿Por qué no? Así era. Pero él, en su corazón, había pecado en contra de Dios. Y él tuvo que arreglar ese pecado. Y por eso es que la mayoría de esta oración trata el tema del arrepentimiento. Muchas personas cometen pecado por un largo tiempo y piensan que el arrepentimiento es instantáneo. Pero si me permite esta observación, el arrepentimiento toma tiempo, porque necesitamos contemplar, necesitamos pensar, necesitamos analizar nuestro pecado. Necesitamos verlo desde ese punto de vista que tiene Dios, en vez de verlo con nuestros ojos de un corazón pecaminoso, de un corazón engañado por Satanás. La verdad, hermanos, es que el arrepentimiento toma tiempo. Dios dejó a Jonás por 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez para que pensara bien lo que él había hecho. ¿Cuánto tiempo tendrá Dios que mandarnos a nosotros o removernos a nosotros de ser usados para que nos despertamos y reconozcamos nuestro pecado delante de Él? En ciertos momentos en mi ministerio, años atrás, yo sé que Dios tuvo que ponerme en un lugar donde no tenía yo mucha actividad. Mi ministerio casi terminado por un tiempo. Yo recuerdo casi un año en la India en el cual yo no estuve predicando. Se me quitaron todas las oportunidades. Mi esposa estaba enseñando clases de niños, yo le ayudaba a ella y la verdad es que hasta me daba pues tristeza, me daba muchos deseos de enseñar, de predicar, pero Dios me mantuvo ahí por un tiempo porque Él quiso cambiar algunas cosas en mi corazón y prepararme para usarme de una manera más grande. ¿Saben qué, hermanos? A veces Dios tiene que hacer estas cosas para nosotros. Y no es fácil. No es fácil sentir que no podemos servir, que no podemos ministrar. ¿Y por qué es que Dios nos permite estar en ese lugar, en ese rincón, abandonado o tirado? Porque así como con Jonás, quiere que nosotros reconozcamos lo que hay en nuestro corazón, que nosotros nos arrepintamos. La confesión es un decir. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, decimos: Señor, te pido perdón. La confesión es un decir, pero el arrepentimiento es una decisión. Vea la diferencia entre confesión y arrepentimiento. A veces confesamos nuestros pecados sin verdaderamente estar arrepentidos de nuestros pecados. Decimos: Señor, acabo de pecar, perdóname por favor, pero no hay un cambio adentro. De hecho, ya estamos pensando acerca de la siguiente vez que vamos a hacer algo que no agrada al Señor. Hermanos, eso no es arrepentimiento. Dios quiere que nos arrepintamos. Posiblemente usted es un hermano que tiene posición en la iglesia. Usted es maestro. Posiblemente usted es pastor. Posiblemente usted tiene algún cargo. Y usted sabe que en su vida hay pecado que no ha sido arrepentido. O a veces usted ha confesado ese pecado. Posiblemente usted ha llegado al altar. A lo mejor usted ha llegado ante Dios aún con lágrimas diciendo: Señor, por favor, perdóname, ayúdame a nunca volver a hacer ese pecado, pero sigue atascado en ese pecado. ¿Qué se necesita? Se necesita el arrepentimiento. Y eso fue lo que Dios tuvo que hacer en el corazón de Jonás. Dios tuvo que obrar de cierta manera en
en el corazón de Jonás para que Jonás entendiera bien lo que estaba sucediendo. Antes de llegar a Nínive, antes de predicar ese mensaje, antes de poder entrar ahí a conversar con las personas, hubo algo en el corazón de Jonás mismo que tenía que cambiar. Esa actitud tenía que cambiar en cuanto al pecado. Hermano, si Dios no te está usando como Él podría usarte, ¿será porque está esperando que llegues al arrepentimiento? El pecado que nos asedia es la que no podemos ver. Muchas veces nosotros vemos bien, tenemos una visión perfecta para ver los pecados de las otras personas, pero nuestro propio pecado no es tan fácil verlo. De hecho, hasta se nos hace difícil encontrar algún mal que nosotros mismos estamos haciendo. El otro hermano en la iglesia, si solo te contara mi hermano, esa hermana, cuántas cosas anda haciendo mal. Pero yo en lo personal, claro, ninguno diría, yo soy perfecto. Excelente, has reconocido la verdad. ¿En qué lugar no eres perfecto? Ahí es donde es difícil explicar nuestras imperfecciones. Y necesitamos tener una conversación seria con el Señor. Muy seria. Señor, examíname. Así como Job le dijo al Señor que Él tomara la vida y el corazón de Job y que lo refinara, que lo examinara y que le mostrara su pecado para que Job pudiera salir como oro refinado. Oh hermano mío, Dios quiere que nosotros seamos arrepentidos en cuanto a nuestro pecado. Es una actitud que nos permitirá después ser usado por Dios. A lo mejor usted al escucharme dirá, hermano Billy, yo quiero que Dios me use. Quiero que Dios me use en la música de mi iglesia. Quiero que Dios me use para ganar almas. Quiero que Dios me use en este ministerio. Hermano Billy, yo quiero que Dios me use en mis predicaciones. Hermano Billy, yo quiero que Dios me use en mis enseñanzas. ¿Dónde comienzo? A veces es necesario comenzar con arrepentimiento. A veces nosotros le hemos dicho a Dios mismo, Señor, yo haría esto y esto, pero hay cosas que yo no haría. ¿Por qué no? Si Dios nos pide hacer algo y nosotros somos renuentes, ¿por qué permitimos ese pecado en nuestro corazón? Necesitamos arrepentirnos, humillarnos delante del Señor. Necesitamos una intervención quirúrgica espiritual, una operación del corazón, pidiendo a Dios que Él nos muestre qué es lo que anda mal en nuestras vidas. Al final del libro de Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos estas palabras. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y le dice, no peques más, para que no te venga cosa peor. ¿Verdaderamente creemos que algo peor podría venir a nosotros si es que no dejamos de pecar? A veces sentimos que pues nuestro pecado, ¿verdad? Es algo mínimo en comparación del pecado de los demás. Pero Dios ve ese pecado y Él no nos puede usar como Él desea usarnos por ese pecado. Y por eso nos invita a hacer lo que hizo Jonás y tener un cambio de mente, de corazón, tener arrepentimiento, porque con ese cambio de actitud Dios nos puede usar. La palabra de Dios nos enseña que a veces Dios quiere agarrar nuestra atención. Puede ser que Dios permitió que usted estuviera presente en este seminario de música para poder considerar su propio corazón y arrepentirse y pasar un tiempo analizando, escudriñando su corazón, examinando su vida para preguntar a Dios, Señor, si hay algo malo dentro de mí, si hay pecado dentro de mí, Señor, enséñamelo. Oh, hermanos, el diablo, pues, él es muy sutil. El diablo siempre tuerce las cosas para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero Dios tiene un plan. Y ese plan, hermanos, es que Dios nos use.
Pero para que Dios nos use necesitamos primero llegar al arrepentimiento. He leído muchas biografías, me encanta leer de hecho, y en especial biografías de misioneros que Dios ha usado en diversas partes del mundo. Pero algo que yo veo en cuanto a esos grandes héroes de la fe es que ellos tuvieron un momento cuando hubo un cambio drástico con su vida anterior. Cuando ellos dijeron, esa vida ya no es para mí. Yo no quiero seguir en ese pecado. Ellos llegaron al arrepentimiento y este momento para Jonás sucedió en el vientre de ese pez. Su corazón cambió. El milagro de Jonás capítulo 3 comenzó en el corazón de Jonás en el capítulo número 2, cuando él entendió su propio pecado y se arrepintió. ¿Se acuerda usted de Pedro predicando el día de Pentecostés? Oh, hermanos, más de 3,000 personas aceptando la salvación, bautizándose y formando parte de la iglesia. ¿Quién no quisiera predicar un mensaje que Dios usara de esa manera? ¿A quién no le gustaría ser usado de una manera tan grande como fue usado Pedro? Pero para que eso sucediera tenía que haber pasado 2 capítulos antes. Porque en Juan capítulo número 21 hay un momento de arrepentimiento en el corazón de Pedro. Cuando Cristo 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde la primera vez, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y otra vez responde, Jesús, Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Cuando Pedro entendió y él se arrepintió, entonces Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas. Y Pedro entendió que él tenía una nueva razón de vivir, que él tenía una responsabilidad ante Dios. En esta tarde yo le pregunto, hermano, ¿quiere que Dios lo use? ¿Quiere que Dios tome su vida y que lo moldee como una cerámica preciosa? Y que prepare su corazón y su mente y su vida para ser grandemente usado por Dios. Todo comienza con el arrepentimiento. Necesitamos cambiar esa actitud y tener una actitud de arrepentimiento para que Dios nos use. En segundo lugar, encontramos en medio de este momento tan difícil en la vida de Jonás una segunda actitud que permite que Dios lo usara grandemente. Esa segunda actitud es gratitud. Quiero que me acompañe por favor a Jonás capítulo número 2, versículo número 9. Dice aquí, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza. Ahora, él seguía en medio de ese vientre de ese pez con todas las algas alrededor de su cabeza, como nos dice aquí esta cita, y con todo lo demás tan apestoso. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a la pesca. Yo amo la pesca, he ido muchas veces con hermanos de la iglesia a pescar, y cuando sacamos un buen pez, ¿verdad? Y lo vamos a limpiar, se parte cierto lugar ahí, ¿verdad? Y se toma todas las entrañas y se tiran. El olor, hermanos, horrible. Imagínese estar dentro de ese olor 3 días y 3 noches. ¿Qué tipo de actitud tendría usted? ¿Sería una actitud de gratitud? Oh, a veces nosotros sentimos gratitud cuando pasamos pues cosas gratas, ¿verdad? Cosas que nos gustan, momentos entre familia, comiendo, pasando un tiempo con personas que amamos y platicando con ellos. Eso, pues, verdad, nos llena el corazón de gratitud. Recibir algo inesperado, eso nos llena de gratitud. Pero estar en el vientre del pez, ¿por qué es que Jonás pudo tener gratitud en ese momento? Muy sencillo. Él pudo tener gratitud porque reconocía que su confianza estaba en Dios y ya no en sí mismo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la gratitud? Bueno, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, hablando de estas personas pecaminosas, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias.
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En medio de esta lista de pecados tan graves mencionados ahí en Romanos 1, se menciona ni le dieron gracias. Por esa razón el versículo 24, poco después dice, continúa diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué? Pues una de las razones era porque no dieron gracias. No dieron gracias a Dios. ¿Por qué razón debían haber dado gracias? Bueno, estas personas a los cuales se ha escrito el libro de Romanos estaban viviendo bajo persecución horrible. De hecho, ellos vivían en cuevas subterráneas. ¿Por qué no daban gracias? Bueno, porque alguno diría, no quiero ser hipócrita, no me gusta lo que estoy viviendo. Pero la verdad, hermanos, es que la gratitud puede existir aún en medio de gran dificultad. ¿Qué nos dice 2 Timoteo capítulo 3? Del 1 al 5 dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. A ver, ¿qué? En medio de todos estos pecados, ingratos, dice la Biblia. Continúa diciendo, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de verdad, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ingratos. Por la ingratitud, Dios dice, a estos evita. Por ingratitud. Hermanos, necesitamos tener una manera, una actitud de gratitud. Lucas 17, del 15 al 18, dice así. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Quiero que usted vea que cuando mostramos gratitud, Dios recibe gloria. Cuando nosotros mostramos gratitud, Dios es glorificado. Pero cuando no mostramos gratitud, Dios quita su bendición de nosotros y nos deja de usar. Dios considera a la ingratitud como un pecado muy serio. La gratitud es una manera de decirle, Señor, tú eres bueno y tú eres fiel y te doy tantas gracias a ti, Dios, por ser como eres. Nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es que le demos gracias. Podemos dar gracias aun cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Cuando confiamos en el que permite que las cosas pasen. Voy a repetir eso. Podemos dar gracias aun cuando no entendemos por qué pasan las cosas. Cuando confiamos en el que permite que las cosas pasen. Podemos dar gracias sin saber cómo van a terminar las cosas porque descansamos en que Dios sabe cómo van a terminar esas situaciones en las que nos encontramos. Yo recuerdo una vez que mi familia y yo teníamos que salir de la India. Íbamos a Tailandia porque era necesario renovar nuestras visas de turista y entonces pues tenía unos contactos que conocían a una persona en Tailandia y me dijeron, hermano Billy, vaya con esta persona, le va a estar esperando en el aeropuerto, le van a tener un hotel arreglado, no va a gastar usted mucho dinero, ellos van a ser su guía turística, lo van a llevar, todo va a estar bien, hermano Billy, disfrute su tiempo allá con este amigo nuestro. Y bueno, pues estábamos todos animados, ¿verdad? Compramos los boletos de avión, empacamos las maletas, nos subimos en nuestro carro, íbamos camino al aeropuerto. Antes de subirnos al avión, cuando recibí una llamada telefónica en mi celular, estando en la ciudad de Bangalore, India.
hermano Billy, ¿qué cree? Mire que hubo un problema. Nuestra amiga, de hecho creo que era una dama que nos iba a recibir, enfermó, no va a poder estar ahí. Las reservas del hotel no se lograron hacer. Hermano Billy, sentimos mucho, pero no hay ningún plan, no hay nada arreglado. Yo dije, ay no, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Yo recuerdo que le mencioné a mi esposa y sus ojos se hicieron grandes y mis hijos dijeron, papá, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, no sé. Y yo recuerdo que decidimos, aún antes de subirnos al avión, darle gracias a Dios por lo que Él iba a hacer. Todo el viaje en el avión desde Bangalore hasta Bangkok, Tailandia, yo estoy orando, Señor, por favor, ayúdanos. No sé qué vas a hacer, pero Señor, tienes que hacer algo porque yo no sé qué voy a hacer. Cuando llegamos a Bangkok, nos bajamos del avión, recogimos las maletas, fuimos a donde tenían taxis y me acerqué ahí a la persona, le pregunté si hablaba inglés, me dijeron que sí, gloria a Dios. Me dijeron, ¿a dónde quiere ir usted? Y le dije, no sé. Ellos dijeron, ¿qué? Le dije, sí, mire que nosotros queremos ir a un hotel, pero queremos que sea bueno y barato, como todo misionero, ¿verdad? Y pues nos vieron así con una cara media rara y nos dijeron, bueno, la zona hotelera, hay una zona donde hay muchos hoteles y a lo mejor pues podría ser por ahí. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces me dieron el boleto y salí al taxi. Seguía orando, yo no sabía qué iba a hacer. Nos subimos en el taxi, empezamos a viajar y el taxista hablaba inglés, gloria a Dios. Y el taxista me dijo, ¿dónde quiere ir? Y le dije, mire, pues vamos a la zona hotelera, pero necesito un hotel y honestamente desconozco los hoteles. Teníamos un amigo que nos iba a encontrar, no se logró hacer nada, todo cambió y no sé qué vamos a hacer. Y él dijo, pues mira, yo tengo un amigo que tiene un hotel. Y sacó entre la silla donde él estaba sentado y donde yo estaba sentado, sacó un papel, me lo entregó y me dijo, ¿qué le parece este hotel? Y yo vi y dije, pues está muy bonito. Me dijo, yo voy a hablar con el dueño para que te dé un buen precio. Y yo dije, ay no, quién sabe cómo me va a ir aquí. Pues llegamos al hotel y nos cobraron, si no mal recuerdo, $26 la noche, o sea, como unos 500 pesos. Era un cuarto para toda la familia, cada quien tenía hasta cama donde dormir. Y el dueño me dijo, y le incluye un desayuno buffet cada mañana. Yo dije, vaya, pues no está tan mal. Y nos quedamos ahí la primera noche, íbamos a estar una semana. A los 3 días, si no mal recuerdo, el dueño se acercó conmigo y me dijo, señor, yo voy a ir al sur, a otra ciudad, y ahí en ese lugar nosotros tenemos otro hotel. Yo no soy el único dueño, pero soy parte dueño de ese hotel. Y es un lugar muy bonito, cerca de la playa. Hay mucho lugar para que sus hijos jueguen. Y me gustaría llevarlo, hasta le puedo conseguir un precio más barato allá de lo que le estoy dando el cuarto aquí. Y fuimos. Era el hotel más grande, el cuarto del hotel más grande donde jamás me he quedado. Enorme, 3 recámaras tenía ese cuarto de hotel. Nos quedamos ahí, $20 la noche, incluyendo desayuno. No lo podíamos creer. Estábamos en lo más lujoso posible y regresamos después de todo ese viaje diciendo, Señor, gracias por habernos llevado. Miren, hermanos, qué importante es la actitud de gratitud. Dios tiene un plan y cuando nosotros confiamos en ese plan, seremos agradecidos. Y cuando nosotros tenemos gratitud hacia Dios, Dios nos está preparando para ser usados de una manera grande. Entonces, la segunda actitud que necesitamos si queremos que Dios nos use es actitud de gratitud. En primer lugar, arrepentimiento. En segundo lugar, gratitud. Hay una tercera actitud que necesitamos. Y esta actitud es obediencia. Obediencia. Vea por favor el versículo 9 otra vez. Dice aquí en la segunda frase de este versículo, Jonás capítulo 2, versículo 9, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Sabe lo que dijo aquí Jonás? Señor, yo te voy a obedecer. Yo dije que iba a ir a Nínive, voy a ir a Nínive. Es lo que tú deseabas que yo hiciera, ahora lo voy a hacer. Señor, yo te prometo, yo voy a pagar esa promesa. Hermanos, necesitamos ser obedientes. Josué 24:24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz
obedeceremos. Hay algo muy interesante acerca de la palabra obediencia y escuchar. Y esto es que tanto en hebreo como también en griego y en muchos idiomas asiáticos se pueden intercambiar. Son sinónimos. Escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Necesitamos oír y obedecer. Por eso Job 36, 11 y 12 dice: si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, si no obedecieren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahora, otra manera de traducir obedecen es escucharán. Muchos no quieren escuchar el evangelio. Muchos no quieren obedecer al evangelio. Pero nosotros que hemos oído, hemos obedecido al evangelio, hemos sido salvos, ¿cómo debemos nosotros vivir? En obediencia, seguir escuchando, seguir obedeciendo a la voz de Dios. Ahora, hay una bendición prometida en la Biblia al que oye y obedece la palabra de Dios. Nosotros tendremos bendición. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Espéreme tantito. Si nosotros oímos y obedecemos la voz de Dios, Dios promete bendición. Pero si nosotros oímos y no obedecemos, Dios nos promete una maldición. La mayoría que me están escuchando en esta tarde, ustedes ya han escuchado el evangelio antes, ustedes ya han escuchado la palabra de Dios antes. No es la primera vez que han escuchado un mensaje. Sin embargo, no todos hemos sido obedientes. A veces aún los pastores somos desobedientes y renuentes. Oh, hermanos, necesitamos entender que el juicio de Dios cae más pronto sobre aquellos que son sus hijos, que no quieren vivir como sus hijos. Cuando una persona obedece a Dios, Dios responde a ese hombre con bendición. Nosotros decimos: Señor, yo quiero que tú me uses. Señor, yo quiero que mi vida cuente para ti. Perfecto. Necesitamos ser obedientes. Es una actitud de obediencia que necesitamos, hermanos, si queremos que Dios nos use. El Salmo 18, versículo 25 nos dice así: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Ahora, sería todo bueno y todo magnífico si terminara Jonás capítulo número 3 y fuera el último de este libro. En Jonás capítulo 3 encontramos que entra Jonás a Nínive, una ciudad que para caminar desde un lado a otro lado de la ciudad tomaba 3 días de camino. 3 días de camino nada más para atravesar esa ciudad. Habían más de 120,000 personas, según la Biblia, que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Niños probablemente menores de 3-4 años de edad. Tomando en cuenta todo eso, estamos hablando de una ciudad probablemente de varios millones de habitantes. Cuando entra Jonás y comienza a predicar, y recuerden por favor que era el único. No había muchas iglesias donde se predicaba el evangelio. No había todo un grupo de evangelistas que lo estaban acompañando. No tenía una tienda grande donde tener sus reuniones con micrófonos y equipos de sonido y que lo estuvieran pasando por radio y televisión. No, hermanos, no tenía nada de eso. Solito este hombre, entrando ahí este judío en medio de un pueblo pagano, anunciando lo que Dios le había dicho, y en poco tiempo, todo el pueblo empezó a arrepentirse. Desde el rey hasta la persona más pequeña, menos importante por decirlo así. Aún a sus vacas les ponían ropa especial para que parecieran estar de luto. Las personas que escuchaban este mensaje de Jonás, ellos dejaron de comer. El rey mismo dijo que no podían ni comer ni beber para buscar la misericordia de Dios. Eso fue lo que Dios hizo
con Jonás en Nínive. Sin embargo, capítulo 4. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Bueno, en el capítulo 4, Jonás revierte a su manera de vivir. Después de haber experimentado este milagro, después de haber sido el catalizador del avivamiento más increíble en la historia humana, él vuelve a pecado. Él deja de sentir gratitud. Él empieza a ser desobediente. Se queja contra Dios. Dios manda pues un arbusto, ¿verdad? Un arbolito con unas hojas grandes para que lo cubra y pues Jonás dice, bueno, voy a sentarme aquí a esperar qué es lo que Dios va a hacer. Y luego Dios manda un gusano y se come y todo se echa a perder, ¿verdad? Y Jonás está enojado con Dios. ¿Sabe qué, hermano? El hecho que Dios nos use una vez no es garantía que Dios nos seguirá usando. El hecho que Dios te ha usado, hermano, para ganar almas y para enseñar clases y para ser de influencia para otras personas, no significa que siempre será así. Depende de nuestra actitud. Necesitamos tener una actitud de arrepentimiento. Necesitamos tener una actitud de gratitud. Necesitamos tener una actitud de obediencia. Porque si no, hermanos, regresamos a ser como Jonás. Probablemente Jonás capítulo 4 es uno de los capítulos más tristes de toda la Biblia. Porque un hombre que había experimentado el gran poder de Dios, un hombre que comenzó mal, después se humilló e hizo bien. Vemos que Dios lo usa de una manera increíble. Y luego a las pocas horas de haber sido usado de esa manera, regresa a esa vida de pecado. A veces nosotros somos tentados a hacer exactamente lo mismo. Y hermano, yo quiero animarlo. Estamos en un seminario de música. Estamos en un tiempo de reflexionar acerca de cómo servir al Señor y cómo servir a nuestra iglesia y cómo ser de bendición a los hermanos. Queremos que Dios nos use. La mayoría de los que me están viendo porque honestamente de corazón quieren que Dios nos use. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos somos el impedimento para que Dios nos use, porque nosotros no hemos tenido ese arrepentimiento, no hemos tenido esa gratitud y no hemos tenido obediencia para con nuestro Señor. ¿Qué tipo de actitud tiene usted hacia el Señor? ¿Qué tipo de actitud tiene usted hacia la voluntad de Dios? Por favor, hermano, analice su corazón y haga lo correcto delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por el gran privilegio de poder predicar tu santa palabra. Señor, yo ruego que en este momento seas tú quien habla a los corazones de mis hermanos. Señor, si en este momento hay hijos tuyos que tú deseas usar de una manera grande, pero que por razón de su pecado se han alejado de ti, han desobedecido a ti, no han hecho lo que te place a ti, Señor. Oh Padre, por favor, perdónanos. Señor, yo te ruego que por favor nos permitas llegar al arrepentimiento, llegar a tener gratitud contigo, llegar a ser obedientes una vez más para que tú, Señor, nos uses. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad que sucedió en la vida de Jonás. ¿Cómo es que nosotros podemos perjudicar tu voluntad, tu obra en nuestras vidas? Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer. Bendícenos y úsanos para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana.